Hola amigos. Según publica la agencia Avia.pro, por primera vez en 50 años, Estados Unidos anunció el nivel de preparación para el combate DEFCON 2, para Europa, y DEFCON 3, para Estados Unidos. Esto es la hostia, porque confirma los peores augurios, y en estos momentos ha puesto en marcha toda su maquinaria político-militar para lograr una victoria contundente sobre Rusia. Algo que tiene en mente que le salga muy barato porque los muertos los pondrá Ucrania y Europa en general. ¿Pero cuál sería su carta de triunfo? Mi punto de vista es el siguiente: Estados Unidos está ante el mayor reto de su historia como imperio único y hegemónico que puede simplemente desaparecer, o gana esta guerra, o pasará a la irrelevancia de la historia futura. Para evitar su derrota, solo tiene una alternativa: la destrucción física de Rusia y su pueblo, que luego le daría energía mediática para que China ante tal circunstancia, se rinda sin luchar. Con esto lograría que los 1.000 millones de personas que representan el mundo de la OTAN, con sus élites doblegarían a su antojo a los otros 7.000 millones de personas del resto del planeta. Que pasaríamos a ser carne del hedonismo de estas élites, como siempre ha sido así desde el medievo, hasta que comenzó la liberación intelectual de los pueblos, bajo la asimilación de las tesis marxistas puestas en práctica por Lenin en Rusia. El camino sería el siguiente, del que parte del cual, ya lo tiene recorrido. Con el acoso a Rusia logró que Putin se viera en la necesidad de invadir Ucrania para defender a la población prorrusa del Donbass, masacrada durante 7 años por el gobierno de Ucrania. La siguiente fase de su programa está siendo que Rusia se desangre en una guerra cruenta contra Ucrania, donde los muertos los están poniendo Ucrania, Rusia y muy pronto Europa. La OTAN, o el mundo anglosajón que viene a ser lo mismo, como jugador ventajista que es, se limita a ir inyectando armamento cada vez más mortífero según las necesidades en cada momento para hacer daño a Rusia, acompañado por falsimedia que es el arma más dañina de Occidente. Esta fase la estamos viendo ahora mismo en pleno desarrollo, con los sabotajes a Nord Stream, y al puente de Crimea, y los acontecimientos de Irán aliado de Rusia. Con esto consigue que el lobby del armamento de Estados Unidos se está poniendo las botas para suministrar armamento tanto a Ucrania como a todos los miembros de la OTAN que ya han donado casi todo su arsenal obsoleto a Ucrania, y se hipotecarán por generaciones. Y ahora mismo nos encontramos ante la jugada más decisiva de esta partida mortífera que la OTAN nos está haciendo jugar al resto de la humanidad. Se trata de que Estados Unidos cuenta a ciencia cierta con que Rusia será la primera en utilizar armas nucleares tácticas en Ucrania. A partir de ese momento, se rasgará las vestiduras, pondrá a falsimedia a trabajar a destajo para vilipendiar a Rusia y a Putin ante el resto del mundo, y justificará todo tipo de acciones militares que pueda emprender, creyéndose que podrá parar la guerra en el momento que a Estados Unidos le interese sin tener que llegar a un intercambio nuclear con Rusia. Pero esta apuesta de Estados Unidos al mando de sus palmeros de la OTAN, no es que sea una apuesta arriesgada, es que simplemente es demencial, ya que está supeditada a los movimientos de su contrincante. En otras palabras, Estados Unidos ha programado esta guerra como si fuese una partida de ajedrez donde Estados Unidos juega con las dos fichas, se asigna las blancas, y las mueve creyéndose que tiene enfrente a un contrincante real, y encima se lo cree. Consecuencia de semejante delirio, la tenemos en que hoy se puede decir que sabiendo que el grueso de la economía del planeta está en manos del mundo euroasiático compuesto por más de 6.000 millones de personas, y Estados Unidos los quiere dominar económica y culturalmente con sus 320 millones de habitantes, poniendo como ejemplo el maravilloso sueño americano, que tiene a millones y millones de esa población viviendo en la indigencia, esparcida por las calles de Estados Unidos en tiendas de campaña e infraviviendas. El problema de esto que he expuesto es que en el fondo, Estados Unidos lo utiliza a modo de querer pasar como el policía bueno, porque la realidad es bien distinta, ya que quiere ocultar sus entrañas del policía malo. El que solo concibe la fuerza bruta y coercitiva de sus marines, para hacer entrar por el aro a cualquier oveja descarriada. Porque eso somos para Estados Unidos los 7.700 millones del resto del planeta, unos borregos para consumo de sus élites. Pero ¿qué le puede salir mal en esta estrategia, si encima tiene a una Unión Europea,
con sus malvadas élites burguesas vendidas al postor estadounidense? Pues el tiempo lo irá diciendo, pero a mí me da, que no creo que Rusia esté por la labor de tirar por el retrete de la historia su milenaria cultura, sin antes llevarse con ellos a su depredador. Y en esta dinámica ya hablamos en el vídeo de hace unos días sobre lo que significan los estados de con, y según la noticia comentada al principio. El Departamento Militar de los Estados Unidos, en relación con la supuesta probabilidad de que Rusia use armas de destrucción masiva durante la operación especial de Ucrania, anunció para Europa el nivel de preparación para el combate de DEFCON 2 en Europa, que implica preparación para el uso de armas nucleares por el enemigo, procediendo a la máxima preparación de las tropas para el combate nuclear. Washington anunció un nivel similar durante la crisis del Caribe en octubre de 1962. Al mismo tiempo, se ha declarado DEFCON 3 para el territorio de los Estados Unidos, una preocupación menos seria, sobre un posible ataque nuclear. ¿No es esto en sí mismo una prepotencia que Europa nunca debería aceptar salvo su vergonzosa sumisión a Estados Unidos? DEFCON 2 fue anunciado por el Pentágono durante la crisis del Caribe y la guerra de Yom Kippur, octubre de 1973. El Pentágono no explicó oficialmente ningún detalle sobre este asunto, sin embargo, la situación indica el surgimiento de serios riesgos del estallido de un conflicto armado. Al decretar solo DEFCON 3 para Estados Unidos, significa que tiene el suficiente convencimiento y prepotencia como para estar convencido de que Rusia nunca se atrevería a atacarle con armas nucleares. Es impresionante que la Unión Europea y sus ciudadanos no vean en esto el destino que nos puede esperar a todos. Cuando hasta el propio expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que una guerra global le espera a la humanidad, hablando en un mitin de sus partidarios republicanos en Nevada. Ahora hay una guerra entre Rusia y Ucrania, cuyas víctimas podrían ser cientos de miles de personas. Debemos comenzar de inmediato las negociaciones para un fin pacífico del conflicto, de lo contrario terminaremos con la Tercera Guerra Mundial, dijo en Texas. El protegido de Washington, Zelensky, instó esta semana a las potencias nucleares a lanzar ataques nucleares preventivos contra Rusia, aunque más tarde trató de afirmar que eso no era exactamente lo que quería decir. Recordemos que Trump ya hizo advertencias similares en agosto, acusando a la administración de Biden en ese momento de llevar la situación en Ucrania a su estado actual. En cuanto a los acontecimientos en el frente, ayer Rusia nombró a un nuevo general para liderar la guerra de Ucrania, y es curioso porque resulta que entre sus compañeros de armas tiene el sobrenombre de el general Armagedón, menudo augurio. Se trata del general Sergei Surovikin, un veterano de la campaña en Siria, que a partir de ahora tomará el mando de todas las operaciones, dijo el Ministerio de Defensa ruso. Por decisión del ministro de Defensa de la Federación Rusa, el general del ejército Sergei Surovikin fue nombrado comandante de la agrupación conjunta de las fuerzas en el área de la operación militar especial, se lee en el comunicado del ministerio. El veterano general ha ocupado el cargo de comandante de las fuerzas aeroespaciales rusas desde 2017. El mismo año, recibió el título de Héroe de Rusia por su papel en la operación militar en Siria. Antes de eso, también participó en las hostilidades en Chechenia. Según varios informes de los medios, sus colegas le dieron a Surovikin el apodo de General Armagedón, citando su enfoque poco ortodoxo y de línea dura de las operaciones militares. Surovikin se hizo cargo de la agrupación sur durante la campaña militar de Moscú en Ucrania. A finales de junio, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus tropas habían eliminado una importante fuerza ucraniana rodeada en el área de Gorskoye, en la República Popular de Lugansk. El nuevo nombramiento se produce cuando la semana pasada las tropas rusas y aliadas se retiraron de la ciudad clave de Krasny Liman, en la República Popular de Donetsk para evitar el cerco. La medida provocó críticas de algunos funcionarios rusos, quienes reprocharon a los militares por no haber organizado defensas más sólidas. Otra cosa preocupante es que hace 4 días en la prensa estadounidense se publicó que el régimen de Biden está comprando $290 millones en medicamentos antirradiación.
para usar en emergencias nucleares en medio de la escalada de tensiones con Rusia y las mayores amenazas de una guerra nuclear. Estados Unidos está comprando un suministro del medicamento Nplate, de Amgen, que está aprobado para tratar lesiones de células sanguíneas que acompañan al síndrome de radiación aguda en pacientes adultos y pediátricos. Amgen, con sede en Tucson, California, desarrolló Nplate, con el apoyo de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, que está utilizando su autoridad provista bajo la ley del Proyecto BioShield de 2004. La enfermedad por radiación ocurre cuando todo el cuerpo de una persona está expuesto a una alta dosis de radiación penetrante, que llega a los órganos internos en cuestión de segundos. Los síntomas de las lesiones por enfermedad por radiación incluyen problemas de coagulación de la sangre como resultado de recuentos bajos de plaquetas, lo que puede provocar un sangrado incontrolable y potencialmente mortal. Para reducir el sangrado inducido por la radiación, Nplate estimula la producción de plaquetos en el cuerpo. El medicamento se puede usar para tratar adultos y niños. Nplate también está aprobado para pacientes adultos y pediátricos con trombocitopenia inmunitaria, un trastorno de la sangre que produce recuentos bajos de plaquetas. La reutilización de medicamentos para el síndrome de radiación aguda, que también están aprobados para una indicación comercial, ayuda a mantener la disponibilidad del producto y mejora la familiaridad del proveedor de atención médica con el medicamento. El gobierno de Estados Unidos dijo que la adquisición de Nplate no fue en respuesta a la guerra en Ucrania, informó The Telegraph. Y voy yo y me lo creo. Un portavoz de HSC le dijo a The Telegraph: esto es parte de nuestro trabajo en curso para la preparación y la seguridad radiológica. No se ha acelerado por la situación en Ucrania. Ya, y una mierda. El Departamento de Estado instó la semana pasada a todos los estadounidenses a abandonar Rusia lo antes posible tras el sabotaje de los oleoductos Nord Stream. El razonamiento oficial que dieron fue para evitar ser reclutados en su esfuerzo de movilización, pero esa lógica solo se aplicaba a los ciudadanos con doble ciudadanía, y su consejo era para todos los estadounidenses. La verdadera razón por la que les dijeron a todos que se fueran es probablemente el riesgo de que estalle una guerra en toda regla, debido a que Estados Unidos, Ucrania o Polonia son responsables del bombardeo beligerante de los oleoductos Nord Stream. Desde que Rusia hizo una declaración advirtiendo a los Estados Unidos que usarán armas nucleares para defender su territorio, los Estados Unidos han estado enviando miles de millones en armamento de alta tecnología a Ucrania para atacar a las fuerzas rusas y atacar dentro de Rusia. También están saliendo informaciones de salidas masivas de rusos residentes en Estados Unidos. Menudo panorama, y dicen que las pastillas no son por lo que pueda pasar en Ucrania. Hay que joderse. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.